Buenas noches a todas y a todos. Gracias por estar aquí en la librería esplendorosa, La Mágica, en Río Piedras, Puerto Rico. Bienvenidos a la presentación de esta novela Cortijo, en honor al maestro Rafael Cortijo Verdejo. Novela que es la quinta de una serie de novelas que he hecho en los últimos 5 años sobre el quehacer musical de la salsa, tratando de interpretar al país a partir del género. En esta noche, en casa llena, ante la pandemia, 10 asientos, 10 personas ocupando los asientos, aquí en la Librería Mágica y transmitiendo para distintas personas que nos están siguiendo en las redes sociales, vamos a hablar de este trabajo donde introducimos una serie de temas musicales del maestro Cortijo de la década del 50 y uno de la década del 60 para tratar de ambientar esta conversación. En la noche de hoy yo voy a hablar un rato, pero voy a permitir la palabra al compañero Félix Cruz, quien trabajó la novela hace unos días y hizo una reseña primaria de este trabajo, y quiero que conversemos. Yo sí voy a hablar unos minutos ahora antes de darle la palabra a él. Primero agradecerle a todas y a todos ustedes que están aquí presentes, sobre todo que en momentos de reclusión y control social correctamente, pero de control social por parte del Estado y por parte de los servicios de salud nacionales, pues tenemos que protegernos. Pero dentro de esa conversación, hacer este momento también es importante por algo que es muy curioso. El compañero Arnaldo González, el propietario principal de esta librería, se excusó, está su hija Tamara González, pero Arnaldo me llamó hace como un mes atrás y me dijo, vamos a presentar una novela el 29, y yo tengo que contarle que llevo 5 años presentando una novela los 29 de diciembre, y yo creo que yo estoy institucionalizado de estar aquí el penúltimo día del año. Pero empezamos en el 2016 con la novela Rompe Saragüey sobre Héctor Lavoe, seguimos en el 2017 con la novela El Nazareno acerca de Ismael Rivera, en el 2018 con Hojas Blancas acerca de Andy Montañez, el año pasado, el 2019, con La Calle Linda sobre Francisco Rosado Rosario, alias Pirulo, y esta no era una novela programada. Así que yo tengo que explicar eso antes de darle la palabra a Félix. Yo escribo mucho, yo me dedico a administrar palabras diariamente por distintas razones, y una es que cuando quería ser grande y me hice un poco más grande, dije que quería tener un periódico y lo hice para administrar palabras, porque todas las escritoras y escritores nacionales de este país han sido editores de un periódico y eso a mí me trabajó, así que dije, ¿por qué no hacerlo? Pero hemos montado un pequeño periódico que se llama El Pozo Antillano, que ya lleva 10 años de ejecución y que hemos logrado crear una voz alterna y que ya existe, y yo ni lo comparo con nadie, simplemente existe, y es ahora un conjunto de procesos de redes sociales que me llevan todos los días a vivir en un mundo inexistente, pero que me interesa mucho, y con un equipo de trabajo que es extraordinario, del cual uno de ellos está aquí hoy, que es Adrián Siaca en los controles. Así que aprendido a administrar palabras, me propuse seguir escribiendo y no parar de escribir. Por lo tanto, esta anécdota, algunos de ustedes que han estado aquí 4 años la deben conocer, pero es una anécdota que marca este proceso. Hace muchos años murió Héctor Lavoe, en 1993. Y yo hace muchos años yo le escribí en el periódico Claridad una reseña que me encantó, que se llamaba Héctor Lavoe, Nostalgia de la Pura, basado en un personaje que se llama Charlie Gorra, que es un libro que también presentamos en este momento de diciembre, que es un personaje que habla en Spanglish, que yo creé, y es un personaje que me ha ayudado a ser escritor porque sin saberlo me metí en la lingüística, y es un trabajo que se evalúa desde la lingüística y es un trabajo que tiene su vida propia y me ha dado cierto reconocimiento. Pero era un trabajo marcado por mi experiencia en Nueva York, que no empezó cuando yo viví en Nueva York. Empezó cuando mis padres migrantes fueron a Nueva York y en un banco de Brooklyn, una familia judía ortodoxa empujaba a mi papá para sacarlo del banco, y mi papá, que era evidentemente negro, con mi mamá, que era evidentemente blanca caribeña, empujaban en la otra dirección para quedarse en el banco. Esa historia es una anécdota de mi familia, de racismo, o de racismo encontrado, cruzado, porque también los judíos reciben otro racismo. Pero esa historia yo la reproduje en el libro de La Calle
linda de Pirulo, porque aunque Pirulo no la vivió, él sí estuvo en Berkeley, en Boston, y lo detestó por el racismo, y de Berkeley se fue para Cuba a estudiar música en Cuba. Así que yo podría empezar con tantas anécdotas, pero quiero decir eso. En este momento, cuando yo empecé a escribir de Héctor Lavoe en el 93, jamás pensé escribir una novela. Pero por alguna razón, en el 2000 me enteré que yo no estaba en Puerto Rico en el 80. Estaba en Puerto Rico, pero no estaba tan consciente. Que cuando Héctor Lavoe trató de suicidarse en algún momento dado, se tiró de un 10º piso y no se murió. Y solo eso se puede explicar en el Caribe, que la gente no se muera cuando se tira de un 10º piso. Usted tiene que creer en algo. Así que en el 2001-2002 me pidieron ser asesor de la Fundación Héctor Lavoe, cosas que me pasan. Y me metí con esa gente allá en Ponce a hacer unas cosas. Y de repente me puse a escribir algo que se titulaba, básicamente, Con los santos no se juegan, y que después me inspira la canción Rompe Saragüey. Pero eso yo lo dejé inconcluso, y en algún momento del 2016 tuve que ir a Bolivia, y de camino en Panamá me paré y le dije a un chofer que tenía allí, llévame a ver el Cristo Negro. Y lo demás es historia, el Cristo Negro de Portobelo. Si usted cree en cosas extrañas, pues creen las que yo creo. Y el Cristo me habló y yo me comprometí y le dije que eran 4 novelas, las hice todas. Pero en el camino descubro, antes de terminar, eso se llama una manda, de terminar con esa manda, que es una promesa, descubro que mi responsabilidad histórica, por eso empecé hablando ahorita de la nueva historiografía, que habría que repensarla. Habría que repensarla y eso lo dejo en suspenso. Que nosotros olvidamos, nosotros contribuimos a olvidar gente. Y yo no puedo pensar que después de haber estudiado todos esos 4 artistas, donde todos ellos hablan consistentemente de Cortijo, pero marco con claridad a Ismael y marco con claridad a Pirulo, cuyos modelos de interacción musical son Cortijo e Ismael. No puede ser que este país, lo único que le ha dado Cortijo hoy es una calle en Barrio Obrero. Es lo único que tiene. Así que Ismael tiene más. Tiene el estudio Ismael Rivera del Z93. Pero Cortijo tiene nada. Y allí están todos los libros que se han ido haciendo de Ismael poco a poco. Ya debemos llegar como a 20 libros que se han ido haciendo. Pero al son de hoy, y esto lo voy a decir grabado, solo hay 2 libros que han tratado el tema de Rafael Cortijo. Uno, que la compañera Mari Ramos me hizo descubrir, el de Juan Flores, La venganza de Cortijo, que es un libro ahí perdido en el mundo doméstico literario puertorriqueño. Y el otro, que no está perdido, pero que yo tengo problemas muy serios, que es El entierro de Cortijo, de Enrique Ricardo Rodríguez Julia. Y con ese libro tengo muchos problemas, que cada cual tenga los suyos. Yo tengo unos problemas porque ese entierro me lo explicaron desde una óptica que yo no lo hubiera explicado así. Y ustedes pueden entender eso. Ahí las ópticas son distintas dependiendo de quién explica la historia. Así que con esa motivación, y gracias a algunos de ustedes que entrevisté, yo hice 12 horas de entrevista para esto, y gracias a la gente que me prestaron las casas para irme a escribir, de Rochen Tirado y Mariangi Tirado, y después los familiares que me permitieron quedarme en sus casas en Santa Cruz, Mercedes López y Jean, fui descubriendo un señor llamado Cortijo que no habíamos entendido bien. Y esto, tengo que darle las gracias también a Marí, porque Marí es incisiva, ya todos sabemos. Pero después que yo le dije que yo estaba en esto y que estaba en lo último, estaba entendiendo, ella le cambió el giro a esto cuando me dijo, es que no te acuerdas de Bellas Artes. Y yo no me acordaba cuando Marí la entrevisté hace como 6 semanas atrás, 8 semanas. Y me metí en toda la literatura que ella me compartió. Yo creo que ese es el cierre que debemos ver en esta conversación. Yo vengo a hablar de una persona que es tan importante como Julia de Burgos, que es tan importante como Cecilia, como Rafael, el maestro Rafael, la hermana Cecilia, tan importante como Albizu Campos, tan importante como tú, pero aquí completamente olvidado. Así que con esas palabras yo me meto en un viaje. Yo escribo literatura como muchas y muchos de ustedes aquí presentes, pero me obsesioné con la salsa porque soy salsero desde que nací.
Y eso no quiere decir que no te pueda hablar de ópera, no te puedo hablar de reggaetón, no te puedo hablar de bachata, no te puedo hablar de música turca. Pero lo que pasa es que con la salsa me obsesioné. Y ya hice una obra, que son esas 5 novelas, y que este es el cierre. Y es el cierre porque ahora es que tenemos que empezar a debatir. Y ese es el debate que yo creo que hay que reabrir en la conversación. Porque este país se pasa rápido y se pasa lento, pero para entender por qué hoy, en las elecciones del 2020, se hablaba del racismo y como que todo el mundo la dejaba pasar, hay que entender lo que pasó en la década del 50. Y yo marco la nueva historiografía porque repensarla, porque en el 70, cuando surge la nueva historiografía, que empezamos a hablar del mundo desde la perspectiva del movimiento obrero y los sectores populares, lo simplificamos. Y por eso es que ahora podemos ver para atrás que el librito de José Luis González, el ensayito de 40 páginas, es tan importante. 79. ¿Verdad? El ensayo 4 pisos. El ensayo nada más. Estás hablando del ensayo, no. Si hablas del ensayo nada más son como 40. Sí. El ensayo nada más, esa tontería del ensayito, fue una bofetada. Ves que venía un comunista exiliado, que vivía en México, que era hijo de dominicana, todas esas cosas que lo hacen distinto a él, pero que marcó que habíamos dejado de ver algo que era la cultura popular africana, como nos había dejado a nosotros y nos habían marcado. Y para mí eso es un momento importante. Yo creo que es la década del 50 la que tendremos que reexaminar. Yo me he ido concentrando en eso. El Club Tanamá, ese libro que yo hice, que era muy joven en el 2016 para entender su valor, pero lo entiendo ahora. Como también creo que era muy joven para entender estas 5 novelas, pero Cortijo me ha hecho entender a mí una serie de cosas. Así que con eso nomás, esa es la razón de estar aquí. Después yo voy a hablar un poquito, pero me gustaría que Félix se explicara, porque Félix dijo unas cosas que Félix me entendió, en este no siempre me entiende, pero me entendió en este trabajo. Y también tengo que marcar que Wilkins me entendió, y hemos debatido bastante, y le agradezco a Wilkins y a Francisco Cabanilla que leyeron en el calor el manuscrito, porque Mari ya lo sabe, yo nunca tengo tiempo para planificar con 2 años de antelación ni 1 año de antelación. Yo planifico en las últimas 48 horas y cuando yo tenga más tiempo, Mari, va a ser distinto. Pero yo lo que creo que era importante es dejar una huella y abrir un debate sobre Cortijo básicamente a 30, 32 años luego de que el debate se cerró. El debate de si él era una figura de un valor nacional en Puerto Rico, yo creo que hay que rescatar ese debate. Así que con eso les dejo a Félix, por favor. Si quieres acercarte acá. Creo que debo de hacerlo, ¿verdad, Adrián? Hay personajes que nunca mueren. Hay personajes que pueden dormirse en la memoria del colectivo nacional, pero aparecen genios que los rescatan y nos hacen concientizar la gran aportación, la gran genialidad de estas personas y sus grandes contribuciones a la nación puertorriqueña. Yo creo que el libro Cortijo, que debe ser leído por todos, nos hace repensar no solamente la figura de Cortijo, sino el momento histórico y lo que representó Cortijo y ese grupo de negros santurcinos que revolucionaron la música puertorriqueña y la llevaron a los grandes salones de fiesta de este país. Fue una revolución musical, pero al mismo tiempo fue una revolución identitaria. Fue una afirmación de un grupo de gente pobre que había sido marginada, pisoteada, humillada, que dijo: yo estoy presente y yo voy a aportar a esta nación y ustedes me van a escuchar y más que eso me van a bailar. Hay temas que Daniel toca en su obra que son temas eternos, en todo lo que escribe Daniel. La libertad, la negritud, la religiosidad, la identidad, son temas que Daniel toca. Pero sí hay algo especial en este libro de Cortijo que nos lleva a la veneración.
nos hace entender esta figura humanamente, al mismo tiempo la mitifica y la deitifica. Son procesos de entendimiento y nos hace repensar la necesidad. Él habla de la nueva historia. La nueva historia es historia pasada. Nosotros estamos en un proceso revolucionario de conocer la verdad histórica de nuestra nación. Y si hay algo que los afrodescendientes han hecho en Estados Unidos que los afrodescendientes en Puerto Rico no hemos hecho, es escribir la historia de los negros. Puerto Rico necesita conocer la historia del negro. Necesita saber cuál ha sido la aportación del negro a esta sociedad. Me fascinó el inicio de la obra porque rescata la historia de la familia Verdejo en esta sociedad. Conozco a varios miembros de la familia, me siento muy orgulloso de conocerlos y conozco la historia de la familia, pero es una familia importante en la formación identitaria de nuestro pueblo. Nos lleva a 1797, cuando un grupo de negros defendieron esta isla del ataque británico. No fueron blancos, no fueron españoles. Porque si hacemos un poquito de historia, en 1898, cuando llegaron los anglosajones aquí, o los estadounidenses, o como los querramos llamar, los españoles se huyeron, utilizando un vocablo puertorriqueño. Se echaron a huir. ¿Quiénes salieron a pelear? Los boricuas. Eso ocurrió en 1797. Ese grupo de negros de Santurce, del área que hoy ocupa el monumental Centro de Bellas Artes, salieron en defensa de esta patria. Ahí iniciamos el proceso libertario en la obra de Cortijo, descendiente de Pedro Verdejo. De Pedro Cortijo, padre de esa revolución. ¿Qué sucede? Nosotros nos olvidamos de la grandiosidad histórica de los negros en Puerto Rico. Nos negamos el derecho a afirmar nuestra identidad como puertorriqueños negros y al mismo tiempo ocultamos la grandiosidad de figuras como lo fue el maestro Cortijo. Cortijo podría ser analfabeta, podría no conocer de música, sin embargo creó un momento histórico que todavía aún lo estamos viviendo, porque lo que conocemos como salsa se gestó en esa revolución musical de los años 50. La historia de los años 50 representó un cambio social en Puerto Rico. Revolucionó las divisiones de clases sociales que existían y las diferencias que existían en el color de la piel, porque llevó al negro puertorriqueño a ocupar lugares junto a la clase dominante principal del país, que negaba su negritud por ser con su piel de un color más claro. La obra profundiza en todos los problemas psicológicos que enfrentó ese grupo de negros, principalmente Cortijo, dentro de ese proceso de gloria que se inició en los años 50. El inicio, la gloria y supuestamente la caída. Para las personas que nos formamos en ese proceso de transición, ¿verdad? De Cortijo, lo que sucedió en 1962 y el regreso de Cortijo. Cortijo es un ser mítico. Yo me crié escuchando su música, me escuché escuchando a Ismael cantando la música de Cortijo, pero más profundamente me creé en un pueblo que creía en Cortijo, porque mi generación escuchó hablar de Cortijo y su combo, no escuchó hablar de Ismael ni de cantantes, escuchó hablar de Cortijo y su combo. Cortijo y su combo transformó la música puertorriqueña. Cortijo y su combo creó un nuevo espacio para el negro pobre de Santurce. Cortijo y su combo se escuchó en todos los salones de baile, desde el más pobre hasta el más rico en este país. La percepción de Cortijo que tiene Nina es un hombre que se cuestiona su identidad, se cuestiona sus orígenes, pero se mantiene claro en el hecho de que es un hombre libre. Es un hombre que cree en sí mismo y en sus capacidades. Cree que puede transformar la sociedad para darle oportunidades a otros y abre caminos. Y lo que Cortijo no sabe es que sí abrió caminos y que la sociedad que tenemos hoy, la apertura social que tenemos hoy, se inició con su música en los años 50.
La obra puede ser conflictiva si no entendemos la sociedad de los años 50, si no entendemos el discrimen racial y no entendemos la transformación social que se ha vivido. También tenemos que entender que la historia oficial siempre va a negarle el espacio al pobre que revoluciona y transforma las sociedades. Porque la cultura que se preserva no es la cultura de la universidad ni de los intelectuales. La cultura que se preserva es la cultura de los pueblos que evolucionan en las barriadas, en los residenciales, en los campos. Es la cultura que reta al Estado y que le dice al Estado: yo no te sigo. Yo tengo mi propia cultura, yo tengo mi propia manifestación. Creo que Daniel recoge muy bien ese mensaje de cambio y transformación en su obra. Nos humaniza Cortijo, nos presenta sus relaciones amorosas, sus relaciones raciales, nos lleva a Cortijo a visitar Santa Cruz, su viaje a Panamá, nos lleva toda esta trayectoria de Cortijo que nos llevó a Puerto Rico a la gloria, porque Cortijo no andó solo. Cortijo llevó a Puerto Rico a la gloria. Cortijo abrió caminos para los puertorriqueños, principalmente para el puertorriqueño negro. Pero nosotros hemos tenido grandes artistas. Hemos tenido la clase, de hecho, la clase artística retó mucho el sistema. Lo que pasa es que no lo aprendemos. Hoy día nos acordamos de los deportistas, pero nos olvidamos de los grandes logros de la clase artística en diferentes momentos históricos, como una Ruth Fernández en 1943, que se atrevió a entrar a un hotel, al Hotel Vanderbilt, por la entrada principal cuando le dijeron que tenía que entrar por la cocina. ¿Verdad? Nos olvidamos de esa clase que decidió transformar esta sociedad. Y Cortijo es ese hombre grandioso, desconocido para las nuevas generaciones, no para mi generación. Porque mi generación creció escuchando a Cortijo y su combo, escuchó hablar de Cortijo, llegó a idealizar la figura de Cortijo y se convirtió en este ser maravilloso que le abrió oportunidades a muchos puertorriqueños. Pero sí es importante, y en este momento histórico donde tenemos que redefinir quiénes somos y hacia dónde vamos, la obra que Daniel publica. La obra nos hace repensar nuestra identidad, nos hace repensar la trayectoria que hemos recorrido desde 1950, la década de esos 50, hasta el presente. Nos hace repensar qué es lo que creemos, qué es lo que afirmamos y hacia dónde vamos. La vida de Cortijo, desde el momento en que le pide a la divinidad la oportunidad de revivir sus momentos de gloria, hasta el momento en que nos deja pensar qué es lo que va a suceder o qué fue lo que sucedió en el 62 y hacia dónde se dirigió Cortijo, nos permite a nosotros replantearnos el verdadero Puerto Rico. ¿Qué sucedió en esa época? Porque esos hombres y mujeres fueron capaces de tomar control y retar el sistema, transformar la sociedad y llevar la música popular a los salones de la clase dominante. Porque esa gente fue capaz de proyectarse internacionalmente. ¿Por qué nosotros dudamos de nuestras capacidades si esa gente de los años 50 creyó en sí mismos, se afirmó a sí mismos y cambió y transformó la sociedad puertorriqueña? A partir de los años 50 nosotros vivimos una época de progreso y el progreso, el supuesto progreso, nos durmió la memoria. Nos quitó las ganas de luchar y de echar hacia adelante. En este momento histórico, la obra que nos presenta Daniel Mina nos hace repensar quiénes somos. Y yo creo que todos tenemos que convertirnos en un Cortijo. Tenemos que convertirnos en ese hombre capaz de retar una sociedad, de sacar a un grupo de personas incultos, analfabetos, como usted los quiera percibir, y cambiar una sociedad. Yo creo que todos tenemos que analizar, estudiar y profundizar en la figura de Cortijo. Daniel nos lleva a crear un nuevo mito, el mito de Cortijo. En su obra se
palpa la grandiosidad de este hombre, que en carne y hueso vivió el cielo y vivió el infierno como la vivimos todos, pero sobre todo nos regaló la grandiosidad de sentirse orgulloso de ser puertorriqueño y de decirnos a cada uno de nosotros que no importa el lugar donde tú nazcas ni la clase social a la que pertenezcas, tú puedes lograr ser la estrella si así te lo propones. Gracias, Daniel, por este gran regalo en un momento en que necesitamos afirmarnos como puertorriqueños, que necesitamos conocernos y sobre todo que necesitamos rescatar figuras como Cortijo que se conviertan en nuestros Quijotes para reconstruir un nuevo Puerto Rico. Muchas gracias, Daniel. Bien, como no se puede abrazar uno, ¿verdad, cámara? Que no se está permitido. No se puede abrazar, pero no se puede abrazar. Antes que nada, gracias. Yo quisiera explicar, a la luz de lo que dice Félix, que a mí me trabaja. Yo he tratado de hacer con este trabajo un rollo distinto. El concepto del soberano del ser lo introduce en Puerto Rico Ismael Rivera, no me lo inventé yo, está en su música, él lo explica. Ser soberano en Colobó. Ser soberano es algo que los que han trabajado en la historiografía contestataria de este continente, la figura del cimarrón, es donde se explica. Yo estaba viendo una película de Jaime Quina el viernes y es interesantísimo que están en Boston y están discutiendo, introducen, hay un rasta que está diciendo que él quiere ser ciudadano de Estados Unidos, pero no tanto, pero él no quiere dejar de ser cimarrón. Ese concepto de cimarronería es el que establece la soberanía, que es mi capacidad de decidir mi vida. Y eso, Ismael, ya yo lo tengo elucubrado, discutido en artículos académicos, y creo que es un concepto importante. Lo que pasa es que Cortijo trabaja un concepto distinto, que solo si usted estuvo esclavizado directamente, segunda o tercera generación esclavizado, o fue negro libre, pues lo puede saber hacer de otra forma. Y dentro de esa conversación, para propósitos de la conversación, Cortijo introduce un concepto distinto para mí, que es el concepto de la libertad, de ser libre. Así que yo voy a decir algo que lo tengo que decir. El concepto de libertad no tiene nada que ver con la independencia de Puerto Rico, pero lo puedes incluir si te interesa. El concepto de libertad es un concepto que solo el ser lo puede hacer. Saludos, María Angie, ¿cómo estás? Lo puede hacer el que define, el que solicita afirmarse en eso, porque por otro lado alguien afirma que no lo es. Y en esa conversación la esclavitud produjo la esclavitud contemporánea, la moderna, que es la del hombre y la mujer negro o afrodescendientes o africanos, creó una destrucción de lo que era en el relato original la construcción moderna europea del Estado Nacional Soberano y otras construcciones que no tenían nada que ver con eso, que no tenían el concepto de soberanía del Estado, sino tenían el concepto de libertad. Mis estudiantes de la YUPI, Diego y Estefanía, tienen un personaje que admiran mucho ahora que se llama Enrique Dussel, ¿verdad? Porque les habla del concepto de la identidad a partir del relato original, que es las culturas indígenas de este continente. Pero es que esas culturas indígenas de este continente no son distintas a las africanas o las del Océano Índico o las de los esquimales. Tenían un concepto de libertad que de repente llegó una gente y los enclaustró, los amarró. Así que rescatar eso en Cortijo es interesante, porque en esa línea ascendente de él, donde empiezan estos cortijos es la libertad, con la figura relato de Pedro Cortijo en el 1797, cuando fuimos invadidos, y este negro liberto, que habían adquirido su independencia por otras formas, su independencia personal, defiende y nos libera de la invasión británica. Ahora bien, en esta novela yo tengo que trabajar, porque la gente que yo entrevisté de esa década, gente blanca, gente negra, gente mulata, son gente que me explicaron lo que era el 50
y yo me meto en un viaje y que solo lo puedo hacer, y ustedes lo saben que cuando yo invito a comer pizza no te llevo nunca a la del argentino allí en la Avenida Central, ni te llevo a la putanesca, no, yo te llevo a la misma pizzería, todo el mundo lo sabe porque yo soy consistente. Vamos a comer pizza a Barrio Obrero. Y eso es bien loco porque viene gente de Estados Unidos y vamos para Barrio Obrero. Viene gente europea y vamos para Barrio Obrero. Viene gente de Sudáfrica y vamos para Barrio Obrero. Y vienen ustedes y yo, vamos a Barrio Obrero a comer pizza. Pero yo no lo hago para probar si usted se atreve conmigo a Barrio Obrero. Yo lo hago porque volver a Barrio Obrero es volver a entender la década del 50. Y eso es lo que este ejercicio me permitió. Barrio Obrero fue lo que fue Harlem para Nueva York en el Harlem Renaissance de 1940. Y eso aquí se subestimó. Y yo no sé, porque más abajo vive gente, no trabaja el tema de Barrio Obrero de esa forma, a mi mejor recuerdo, pero tú me puedes aclarar. Pero yo no conozco muchas novelas contemporáneas aquí que hayan trabajado Barrio Obrero 1950, plantear que fue. Hay una visión idealizada de Santurce, pero yo quiero ser otro Santurce, yo quiero saber de Santurce San Mateo, ¿está bien? Que es el barrio de los negros. Yo quiero hablar de Santurce Barrio Obrero, que es el barrio de las enclaves culturales, de cultura afrodescendiente, pero de mestizajes múltiples, porque Barrio Obrero era multicultural completamente. Así que en los libros que yo leí, que leí bastantes libros, no sobre Cortijo, sino entender la década del 50, hubo uno que me trabajó de Jaime Córdoba, Partiré Canturriando. Es un libro como que me lo vendió un melómano, me dijo, debes leerlo porque tiene un capítulo de Ismael. Pero cuando me meto en el libro es estudiar las belloneras de 1950 en Santurce, y descubro que la bellonera más exquisita era la del Santos en Barrio Obrero, que yo me invento, no sé si es verdad que le pertenecía a Daniel Santos, pero me quedó bien el invento. Pero es una, y fui a buscarla y he ido a buscar 7 veces y no le encuentro esa barra, porque está todavía una barra que lleva 60 años allí, y es una barra donde en la década del 50 se metían todos los músicos, particularmente Felipe Rodríguez, que vivía en Barrio Obrero y jangueaba en Barrio Obrero, y se metían estos negros de la otra parte de Santurce y se metían allí a canturrear, a pensar, a idealizar. Por lo tanto, como me contestó Ebenezer cuando lo entrevisté, que las tiendas 3R, que eran como unas grandes, como dirían en España, unas grandes superficies de venta al detalle, usted salía el sábado a comprar a Barrio Obrero y después se quedaba en el cine en Barrio Obrero y cenaba en Barrio Obrero. Barrio Obrero era un proyecto de país. Así que ese proyecto de país es el que yo quiero destacar en este trabajo, donde estos músicos que jangueaban desde la calle Colón, que es donde nació Cortijo, que es la parada 21, que es donde está la escuela San Jorge. Esa es la Colón allí. Esa es la parada 21 del famoso trolley. Y dentro de esa conversación ellos jangueaban en todo este litoral y les crearon Lloren Torres en el 1943 y jangueaban en Lloren Torres porque era ideal vivir en Lloren Torres, era una buena edificación vivir en Lloren Torres. Y ellos cruzaban y seguían colonizando todo este Santurce de barra en barra y el hogar era Barrio Obrero. Yo creo que eso hay que volverlo a decir, porque algo pasó. Porque cómo va a ser que yo viví en un país tan influyente, culturalmente hablando, ese mundo cultural de acá, y de repente acabamos todos valorando, con mucho respeto, un solo tipo de música, un solo tipo de expresión cultural, etc. Así que hay un capítulo que es bien tontito, pero yo lo hice a propósito, que es que llegó Casals, con mucho cariño y respeto, está bien, que llegó Casals a Puerto Rico, y de repente él viene, es que métanse a investigar las locuras que yo investigo, las tonterías que yo investigo, y de repente la Asociación de Residenciales Públicos de Puerto Rico le dedica un homenaje a Casals y lo llevan de gira por todos los caseríos. Y él hablando y dando conferencias y besando a todos los niñitos, y todo el mundo consagrado que el maestro Casals estaba allí. Ese no es el chistecito, ese es el chistecito tonto. El chistecito hardcore, el duro, es que le dieron una sinfónica, un conservatorio y un festival. ¿Está bien? Y allá en España lo estaban persiguiendo. Pero presta la atención a estos negros que cambiaron la música, que hicieron en 10 años radio, televisión, cine. ¿Está bien? Que eran los negros más
fileteado del momento, más encubrado y todo el mundo reconocido, no le dieron nada, le dieron la cárcel en ese sentido, los descarrilaron. Así que yo puedo hablar, y no voy a hacer toda esta introducción, pero usted sabe que cuando usted es revoltoso, usted acaba descarrilado en este país. Cuando usted tiene ideas grandes, lo descarrila, nunca le dan la oportunidad. Pues yo trato de explicar eso en la década del 50 con un personaje que creé una analogía a partir de un ser humano que quiero mucho, que entrevisté, una señora amiga, y descubro cómo el mundo, de ese que hablaba José Luis González, que uno hace esto y entiende a José Luis González, que era el mundo de la cultura popular que estaba ahí empujando de arriba para abajo otro país. Y Muñoz, que era un tipo educado, un tipo esplendoroso, dijo, no, vamos a crear el Instituto de Cultura y un sistema de educación pública adecuado y revolucionamos la Universidad de Puerto Rico, pero a Casals le damos el conservatorio, le damos el Festival Casals y le damos la Sinfónica Nacional. Y dentro de esa conversación, cuando tú empiezas a ver eso, tú descubres cosas muy interesantes. Todos empezaron en el mismo año, 56, 55, 56. Todos los años el Festival Casals viene todos los años con una gran cuota que hay que pagar para asistir. Entonces, en esa conversación, cuando tú empiezas a descubrir esto, tú te das cuenta que pasaba algo con esa cultura popular empujando de abajo para arriba, tratando de colonizar el país, y de repente los de arriba empujaron más y tenían más control. Pero cuando tú empiezas a ver, cuando tú vuelves a mirar esto, tú dices, pero ven acá, ¿por qué es que aquí todo el mundo baila salsa? Porque la salsa de aquí se hizo a partir de un ritmo antecedente, que es la bomba y es la plena. Y eso es Cortijo, que sacó esa música, le cambió la métrica, la hizo más rápida, lo que ha hecho Abrante y la tribu de Abrante, la ha hecho más rápida, pero la hizo más rápida para bailarla. Y se vestían así con etiqueta y se vestían bien. Así que yo cojo este personaje de ese momento de la cultura dominante de Puerto Rico y lo investigo, la entrevisto a la señora y descubro que el otro país era el de la fraternidad y las sororidades, que era el que dirigía el país, que había una sororidad a cada esquina y de lo que fuera, la sororidad de la calle Ponce de León, la sororidad de la Universidad de Puerto Rico, de pedagogía, de arquitectura, etc. Y esa sororidad y esa fraternidad que tuvieron su momento por encima de los masones, esas sororidades fueron las que determinaron, esas fraternidades, el país que fue cambiando. Así que ellos ganaron, y ganó esa cultura que no era popular, pero que bailó la música popular, y eso yo lo trabajo con unos personajes en la novela que me parecen muy interesantes. Y finalmente, me gustaría decir que en 1962, yo lo iba a resolver de una forma en la novela de Ismael, pero en la de Cortijo me di cuenta que no era necesario resolverlo, porque los vivos están vivos y los muertos ya están muertos. Y yo no voy a entrevistar a los vivos para decirles, dígame quién fue el que puso el paquete, dígame de quién fue la idea de que ellos se descarrilaran, dígame si la bala que mató a Kennedy en el 62 o el 63 no fue una, sino fueron un montón de balas. Es decir, dígame si el arresto de Ismael y de Rafael Cortijo fue producto de muchos vectores que dijeron que stop a estos negros que se creen capaces de definir una cultura nacional de otra forma cuando el país va por otra dirección. Háganme caso, le dieron 3 cosas a Casals y al día de hoy a Cortijo no le han dado nada que no sea una calle oscura. Cuando digo oscura es que es metida allá adentro en Barrio Obrero que se llama La Cortijo. No hay más nada, ¿okay? No hay más nada. Así que si este es el tipo que al día de hoy revoluciona la música, pues ustedes podrán imaginarse que él habrá hecho algo muy malo, por lo cual su reconocimiento ha sido tan limitado. Así que con esa entonces yo no resuelvo el 62, pero sí resuelvo, gracias a Marie Ramón, un detalle que fue en 1988, porque nos habíamos olvidado que la primera propuesta del Centro de Bellas Artes de Santurce fue llamarlo Rafael Cortijo, porque se cae de la mata, él nació en la calle de atrás, se cae de la mata. Pero al día de hoy, ni el baño se llama Rafael Cortijo, al día de hoy de ese edificio. Y nosotros somos partícipes de un edificio que tiene la sala Pablo Casals, las 3 salas tradicionales, el parque de las musas, esto y lo otro, pero Rafael no tiene nada.
Mira, y el frente se llama Plazoleta De las Amor Musas. del Campo. Juan Morel Campo, que era un contranombre a él, Sí, pero no llegó tan cerca porque Luisa Ferré fue el que ganó, ¿verdad? sí. Así que yo cierro para que ustedes piensen, mi problema no fue Cortijo, mi solución fue Cortijo. Cuando uno entiende el proyecto cultural que ellos hicieron en la década del 50, cuando tú lo ves de cerca y te dedicas a escuchar todas esas grabaciones que yo escuché, o sea, yo llego a un punto que soñaba con la música, tanta música que escuché, y empiezo a descubrir que él era un analfabeta con un IQ de genio musical, y que escuchaba mucha música y le iba incorporando el ritmo. Así que te puedo decir que cuando tú vas a los discos de la década del 50, son discos que aquí algunos muchachos de reggaetón han recogido, sí, porque eso es cierto, porque Daddy Yankee lo ha hecho, que es mezclar ritmos nacionales, bomba, plena, la guaracha, y después le metían el calipso, después le metían un bossa nova, después le metían ritmos populares de América Latina. Sí, ellos lo hicieron en la década del 50. Pero tú después descubres que en la segunda fase de Cortijo, que es la del 66 al 74 más o menos, que es cuando él está cantando con Fe, tocando con Fe y con Ismael Rivera Jr., él hace otra cosa muy interesante. Él grabó un montón de temas que después todo el mundo se los robó. Todo el mundo ha regrabado todos esos temas, desde Songorocosongo, eso era de él. O sea, hay tantos temas que le robaron y nadie le da valor al origen que era Cortijo. Ahora bien, yo con esto cierro y por eso vuelvo a la historiografía. Yo creo que el problema no fue el 50. Yo creo que el 50 es una década que hay que estudiarla profundamente, y los escritores y escritoras aquí presentes, y los críticos literarios y los historiadores todos aquí presentes tienen que estudiarla, porque fue una década que marcó esa imagen. El Instituto de Cultura Puertorriqueño, que no incluía lo africano en ese momento, lo incluye 20 años después. Eso es otro detalle. En ese momento lo que incluye es la cultura española y indígena, el indigenismo de Don Ricardo en ese momento. Pero Don Ricardo rectifica un tiempo después. Pero es los 3 festivales a Casares. Pero es la música popular que se está dando. Y dentro de repente la muerte de Albizu, el encarcelamiento de Albizu, la muerte de Albizu posteriormente, el desvanecimiento de los sectores populares negros, mulatos, mestizos, que creían en un mundo alternativo distinto. Eso es importante. El líder del Partido Independentista era un mulato de la costa norte, Gilberto Concepción. Así que no se olviden ese detalle. Llega el 70, cuando vienen los bienaventurados, de los cuales he escrito un libro, el querido amigo Juan Maribra, por la Libre. Pero esa emergencia de ese liderato del 70, Juan Maribra, Rubén Berrío, de la montaña ambos, blancos, de ojos azules ambos, marca otro momento del país, que es arrestado, que es secuestrado por 2 cosas que hasta el día de hoy nos gobiernan. Por un lado, un mundo dependiente de fondos federales que amplía la presencia federal en Puerto Rico, y segundo, por un mundo que es completamente gobernado por el consumo hasta el sol de hoy. Así que el consumerismo mató un país del 50 y es posiblemente el problema de hoy. Así que ahora yo lo dejo aquí para que lo pensemos. Cuando yo reveo la guaracha del Macho Camacho, pues me parece bien bonita como literatura. Es un libro extraordinario, el libro más vendido de Puerto Rico en el sentido y más traducido. Yo no tengo ninguna duda que sea la representación de la literatura nacional en ese sentido. Pero como yo he vivido siempre en las esquinas, no en los márgenes, en las esquinas, pues sí puedo pensar algo distinto, que esa representación me invisibiliza toda otra conversación. Y eso es lo que yo quiero decir. Hay que volver a rescatar esa invisibilización. ¿Que ustedes lo han hecho? Pues yo creo que Irán lo ha hecho con Madiba, yo creo que Irán lo ha hecho con los blancos, los muertos se visten de blanco. Yo creo que Ebenezer lo ha hecho en todo su trabajo sobre la presencia afrodescendiente en Puerto Rico, desde todos los crisoles, porque no hay que ser negro en el sentido de ser un negro de Gabón, no, Gabón es un país en África, no, no es eso. Pero también yo creo que el trabajo de Marí, que fue un texto que me lo disfruté, Marí y yo no lo disfrutamos porque Destello de la Negritud, yo lo había leído 20 veces, pero ahora lo reseñamos en un club de lectores y yo me metí a leerlo
Y yo creo que ese libro fue subestimado por mucha gente aquí, que no lo vio, que no lo destaca, que yo no sé en cuántas clases de literatura se discute, pero sí puedo decirle que María hizo un trabajo ahí que fue discutir unas áreas temáticas desde otra perspectiva y abrir una puerta. Así que yo creo que de eso se trata el trabajo que poco a poco hemos ido haciendo, el trabajo que Yolanda Arroyo ha hecho con la cátedra, me quito el sombrero, punto, ya. Pero me parece que lo que tenemos que rescatar, y con esto cierro, es la lucha de clase, en el marxismo más clásico, entre una cultura popular que siempre ha estado ahí y que no se dejó subir cuando pudo subir y la mataron. Y con esto me despido. Porque si alguien ha seguido lo que yo he estado escribiendo recientemente sobre esto, más en teoría que en literatura, pero también en literatura, en la novela de Pirulo, que Pirulo da fe de esto, es que el debate en la música se transforma en el 2004, cuando Raymond Ayala, que creo que es Verdejo, el segundo apellido de él, corríjanme, Raymond Ayala es Daddy Yankee, que es de la familia Ayala de aquí, de ahí, ¿cómo se llama esto? No, él es de ahí, de frente a Llorén, esa parte, ¿cómo se llama? De la playita. ¿Frente a Llorén? Sí. Shanghái. De Shanghái, pero ¿cómo se llama esa área? Tiene un nombre general. Pues Raymond Ayala la Yankee descubre que lo que se hacía en Puerto Rico era capaz de ser global y ser atraído por las grandes disqueras y transformó todo, transformó la cultura popular. Así que la forma popular de Cortijo no tiene que ver con la forma popular de la Yankee. Y para muestra, un super botón. Se acaba de morir Tito Rojas, que me cae bien ya, pero me ha sorprendido que le han dado tanto empuje y presencia a Tito Rojas, porque era pueblerino, era de calle, era un tipo que se pasaba bebiendo en todas las esquinas. Pues yo quisiera ver a Bad Bunny, que lo ha hecho en otro campo, pero ya no lo hace, bebiendo a Bad Bunny, a Benito, o a Daddy Yankee. Daddy Yankee hace otras cosas. Es que el sentido de la opulencia, del capital, de la tecnología, esa globalizada, del valor del dinero, es un cambio de dirección. Las formas populares fueron las que se mataron. Esa es la década del 50. Se impuso otra cultura. Es la cultura de la gente blanca, rubia, de lo que el grupo de estudiantes de la UPR planteaba en la televisión, de la imagen. Y la imagen dejó de ser representativa de la diversidad cultural. Así que nada, de eso está puesta esta novela. Es una novela que a mí me gustó, me la disfruté de investigarla. Es un cierre. Y yo creo que ya yo dije lo que quería decir con este proyecto. ¿Qué quieres decir? Que ya no voy a no quiero hacer más novelas de Salsé. Porque es que esa novela, que debe ser la primera, es entender cómo fue esa década, para entender por qué estos tipos todos han sido tan gloriosos. Que Pirulo le cante a todo el mundo y que haya pegado la salsa en 2016-17. Yo estoy leyendo ahí el libro de Padura sobre la salsa, las imágenes de la salsa, y una entrevista de Rubén Blades. Pues Rubén Blades, a nivel de la globalización, a lo mejor no tiene trabajo para él, pero Pirulo no paró de tocar el 2016 al 17. Pirulo la pegó, y un tipo que viene del embalse, estamos, y la pegó hablando formas populares de conversar, con una ética popular, con una valoración, una moral popular, no dominante, popular. Y yo creo que hay mucho país aquí que es el que no vemos, y es el que yo creo que hay que volver a ver y hay que apostar. Así que nada, eso es lo que yo quería decir. ¿Algún comentario? Que ya vamos a terminar en 3 minutos, pero algún comentario? Sí, algo bien breve, bien pequeño. El fallo de muchas de estas cosas es que nunca siempre se enfatizó la lucha de clase, nunca se ligó la cuestión racial, que está ligada inseparable de la lucha de clase. Por eso que aquí fracasó tanto el PCP y todos estos movimientos, porque nunca prestaron atención. Mira que a Mari y a mí nos votaron una vez en un baile de nacionalistas de la clase artística, por yo preguntar, oye, ¿por qué no se habla de don Pedro Albizu Campos racialmente? ¿Qué es lo que representaba él? ¿No? Y todo lo que... ¿Cómo se le ocurre? No, mira, nos votaron. Yo me reí porque yo encontré una cosa tan ridícula. Y eso es una muestra del racismo
que se practica aquí, calladito, que nadie escucha. Y hasta que no rompemos con esos esquemas. Y lo que pasa es que estamos en un momento de país interesante porque el movimiento feminista ha planteado cosas extraordinarias. Correcto. El movimiento LGBT Plus ha planteado cosas también No, extraordinarias. en un momento Pero el movimiento de los racialismo, racismo, empieza a plantear sobre todo en este año. Lo que pasa es que hay que seguir traduciendo, y con esto quiero que veas la imagen. El valor de la muerte de George Floyd no está en la destrucción de la vida. O sea, eso no tiene valor, eso es horrible lo que pasó. Pero el efecto de esa muerte ha sido muy interesante, que ha cambiado los parámetros culturales. Nosotros hemos visto un segundo cambio en Estados Unidos, los hippies en la década del 60, ahora esto. Y en ese proceso hay toda una forma de interpretar la vida que nos va a irradiar a todas y a todos. Por lo tanto, es un momento de traer, por eso es que hablo de la nueva historiografía, de volver a plantear, vuelve a hacer, lo digo en récord, que más allá del libro, El machete de Ochum, que es un libro extraordinario de Milagro González y Anaída Vega, después lo que ellos se dedicaron fue a discutir de una clase obrera ibérica, pero una clase obrera homogénea. Por eso es que el movimiento Buen Vivir de Bolivia es tan importante, porque éramos ciudadanos bolivianos, pero éramos indígenas, y éramos indígenas de distintas etnias, y pensamos y sentimos distintos. Así que con esa conversación, yo te agradezco. Nos quedan como 2 minutos, porque queremos acabar a las 8, pero creo que mi invitación es la mía y la que hago con escritores y escritoras aquí presentes, es decir, no, yo no me apruebo nada, que sigamos investigando el detalle histórico, porque la imaginación es buenísima, pero el detalle histórico es todavía mejor. Tiene un referente del cual, como dijo Félix, yo me crié escuchando a Cortijo. Pues a partir de ahí yo te digo que Cortijo es más que un timbalero. Era un tipo que tenía un proyecto de vida. ¿Alguien más quiere hablar por acá? Pregunta. Paco. No fue paradójicamente Maelo el que invisibilizó a Cortijo. No es mi impresión. No es mi impresión. Fue el mercado. Fue el mercado. Y eso es un debate. Hay unas entrevistas que no he podido hacer de la gente de la Fania. La gente de la Fania desapareció a Cortijo. Cortijo, y tú fuiste uno en el disco de Time Machine, que me hiciste ver la grandeza. Es un disco que no tiene precedentes, te puede gustar o no, pero eso no tiene nada que ver con la salsa por donde iba la Fania. Pero la Fania fue bien cuidadosa qué hizo con la gente que cantaba. Yo te lo cuento de otra forma para que lo veas. La Fania determinó, hasta el día de hoy todas las industrias han determinado que usted solo es católico. En nombre de Dios doy las gracias. Eso lo dicen todos los artistas. Pero que usted cree en la santería, la Fania determinó que no podía ser, no era parte del negocio. Y a partir de ahí lo eliminaron. Eso, hay testimonio de eso súper claro. En la portada de Pirulo, la secuencia de la foto es cuando él se pone esa camisa que se la quita, la que él tenía que estaba tocando. Ese fue el día de Yoyomá con Pirulo ahí en Bellas Artes, en la plazoleta de frente. Cuando él se quita la camisa, lo que tenía era 15 collares, ¿entiendes? Pero Pirulo, en el concierto, Pirulo deja de hablar de la santería porque sus manejadores, la industria a la cual pertenece, empieza a limpiar todo eso. Así que yo lo que creo es que la imagen es imagen, pero la cultura popular es cultura popular. Y la cultura popular es Cuba, que de 6 de cada 10 personas son santeros, y tú los ves y todo el mundo lleva sus collares, esto y lo otro, y es un país socialista que promovió diversidad cultural en la religión. Porque lo otro es que todos somos católicos, son verdad, los cubanos son católicos y son adventistas y son santeros. ¿Está bien? Sí, y hay no creyentes y hay ateos. Yo creo que eso es lo que hay que hacer. Ismael no, Ismael Badía, lo que pasa es que el tratamiento, que es donde empieza esta novela, es que no es lo mismo ser mulato que ser negro. No es lo mismo. En este país el mulato sobrevive mejor. Y eso yo lo planteo al principio. Y por eso es que hay una imagen que a Félix le gustó, que yo la aprendí en algún lugar, que es una imagen teórica, pero la pongo en una novela, que él se asume como el segundo hombre negro. El primer hombre negro es el que vive y cuestiona y hace la revolución, pero el segundo es la imagen en la película de Django,
de Samuel T. Jackson. Él es el segundo hombre negro que trabaja para el amo y puede convivir con el amo. Pero el primero es Jamie Foxx en Django. Ahí tú tienes las dos imágenes. Si tú me preguntas a mí, Ismael se asumió como el primer hombre negro. Se lo asumió. Por eso fue que hizo todo lo que hizo. ¿Está bien? Por eso es el sonero mayor. Pero el segundo hombre negro, el que se quedó tranquilito, tocando la música, él me seguía haciendo bien, buscándome el guiso, esto y lo otro, y déjame no hablar mucho, esto y lo otro, ese fue Cortijo. De eso trata la novela. Yo vuelvo a contar mi historia. Y es un motivo para que él la cuente. Una pregunta. Ahora que terminaste la serie, ¿hay algún orden sugerido de lectura? Bien, eso lo diría Cortázar. Eso es un tema ¿Cuál es la de pregunta? Cortázar. Lo que pasa es que yo tengo ideas con estas novelas que no las voy a contar ahora de cómo las voy a mover, pero en el orden secuencial es la voz, es Ismael, es Andy y es Pirulo. Pero tal vez yo podría cambiarle el orden, es decir, vamos a empezar con Cortijo, con Ismael, la voz, Andy y cerrar con Pirulo. La novela de Pirulo, yo en un problema de la pandemia, porque después que nos vimos aquí el año pasado, Pirulo y nosotros, que están los videos por ahí, quedamos en vernos, ir a la casa y hablar. Pirulo hace unas sesiones interesantísimas, creo que los martes en la noche en Santurce. Se reúnen un montón de gente con Pirulo. Yo espero que esto fue el pasado, ¿entiendes? Yo no sé si lo están haciendo ahora en la pandemia, pero se reúnen a hacer sesiones, a hacer rumba. Rumba es homenaje a los santos. Y toca, y entonces ellos exploran muchas cosas interesantes. En el plano personal quedamos en hablar, porque aunque yo me invento una novela sobre Pirulo, la pego en la medida en que yo hice mi ejercicio de investigación y estoy viendo los cambios culturales que se están dando y veo que él, cierto o falso, fue el director musical de Tego Calderón en el Abayalde, y eso no cayó del cielo, eso cayó que él se buscaba el peso haciendo la música de reggaetón. Y después lo hizo con Julio Voltio. Nuevamente fue el director musical de Julio Voltio en el concierto de la cárcel. Eso no cae de la mata. Pero ojo, en el salsatón con Andy, él es el timbalero. Entonces él está en el cruce. Y cuando él empieza a trabajar en el New Rican, que yo iba todos los sábados a bailar con él y hablaba con él esto y lo otro, él es un tipo marginado porque era Rastafari, caribeño 100%. Un Rastafari es un tipo del Caribe. Pero entonces pasa el 2004, que es Daddy Yankee y la gasolina, y eso cambió el giro de la música en este país, la cambió completamente, ni bueno ni malo, qué bueno que le haya pasado a unos boricuas, pero el capital no le interesa esta campanización. Así que Cortijo hay que redescubrirlo para darle su justo valor en la historia. ¿Qué es lo que no ha tenido? Su justo valor en la historia. Y eso es lo que yo creo que hay que hacer. Y después, a algo que Mari me puede preguntar, yo creo que habría que problematizar un montón de cosas. Y yo hay dos figuras de mujeres que podría trabajarlas de ese momento. Fe Cortijo, puertorriqueña, y es una mujer que ni se la van a imaginar, pero yo escribiría de ella, que es Rosa Bonilla. Rosa Bonilla es la líder del Chorrillo en Panamá, que tuvo una relación de amores muy, ¿cómo sería? Indefinible con Ismael, pero es el motivo posiblemente de la canción De Todas Maneras Rosa, que no es para ella, pero es posiblemente el motivo, porque Ismael se la dedica a ella, Rosa Bonilla del Chorrillo, ¿está bien? Así que yo tendría que pensar eso. Y con esto cierro. Lo bueno de lo que ha pasado en Estados Unidos estos últimos 6 meses es que la revuelta a partir de la muerte de George Floyd ha hecho un planteamiento que no lo copó Joe Biden, sigue ahí, de una cultura popular en Estados Unidos que es mucho más complicada, de blancos y negros. Es una cultura muy complicada que habría que estudiar, que se sale del capital. Nosotros nos simplificó el capital. Lo que diga Sony Enterprise es la música que seguimos. Y normalmente es estos grandes muchachos de reggaetón que la han pegado y se convierten en commodities globales. Son commodities globales los que se han convertido. Wilkins. Nos extendemos 10 minutos más y terminamos para irnos. Dime, Wilkins. ¿No has pensado trabajar la figura de Tite Curet? Podría ser, lo que pasa es que yo estaba a lo que se llaman ejecutores, ¿verdad? Todos estos son ejecutores, pero para que entiendas la estructura, tú que trabajas esto, las 4 primeras novelas son a partir de las canciones más importantes en su momento, ¿verdad?
de cada uno de ellos. Y la de Cortijo rompe porque es el jefe de la banda. Cortijo es Cortijo. Entonces, dentro de esa conversación habría que ubicar en la novela en El Nazareno, yo introduzco a Tite. En esta creo que lo menciono en passing. Lo que pasa es que en el 50 Tite no estaba. Y hay un problema con Tite que es esencial. Es que Tite, no todos los chinos son chinos. No todos los negros son negros. No todos los negros se hablan. Entonces esa relación de Tite con Ismael, aunque venían del mismo sector de Santurce y aunque eran amigos de infancia, no tiene las mismas reciprocidades de conexión. Así que ese es un detalle que yo le he comentado porque Tite en la novela del Nazareno asume a Ismael en la tercera etapa de Ismael, no en la primera o en la segunda. Lo que sería más curioso es estudiar por qué Bobby Capó se interesó tanto por esta gente. Bobby Capó era un mulato de Coamo que vivía como blanco, pero de repente tenía una relación con estos negros de mucho respeto, y yo en esta novela ahora lo introduzco nuevamente en reuniones que tuvieron en el Santos de Barrio Obrero, donde él les decía, pues le voy a dar el negro bembón, y él explica por qué él les quiere dar el negro bembón. Yo me lo invento, pero es una buena invención, ¿verdad? Porque el negro bembón es un tema de Bobby Capó, y es un tema que tú lo puedes leer de mil formas. Puede ser racista, también puede ser estereotipado, pero también puede ser un tema a ritmo de bomba que marque cómo es el racismo entre iguales, porque el policía también era negro y lo maltrató porque era bembón, es decir, porque era negro. Y escondió a la bemba. Así que no subestimes nunca nada. La primera canción que pegó Ismael Rivera, El Charlatán, con la orquesta de Lito Peña, en 1954, es una canción contra la violencia doméstica. ¿Está bien? Estas son las cosas interesantes del país. Bien, ¿algo más? Bien, yo quisiera dar una gracias antes de irnos. Primero a todos los que han venido aquí, a Marí, que siempre dice que sí, aunque sea un minuto antes, me pelea y siempre dice que sí. Gracias, Marí. Gracias, Jaime, por haber venido. A Ebenezer por estos 30 años de amistad desde que estudiamos leyes juntos en el 1985 y nos graduamos. Yo era chiquito, pero ya tú eras grande, pero yo sigo siendo chiquito más grande. A Félix, que está presente aquí, uno de los grandes historiadores de este país, microhistoriador y un gestor cultural importante. A Adrián, que trabaja conmigo y yo trabajo con él y es el que produce todos los audiovisuales que nosotros hacemos. A Irán Lozada, que siempre lo diré en público, es el escritor más laureado de este país, el más importante de este país, con el más que mi mamá leía, lo leía más a él que a mí, mi mamá, pero un gran amigo, mi primer abogado cuando yo era chiquito. A Angie, que es todo a la vez, muchas gracias por estar aquí. Yo sé que venías de un viaje de esos cavernícolas desde Florida, donde hay hielo, y a tu familia, a tu mamá, pero también a tu hermana, que yo la llamé hoy y le dije, tú me puedes organizar la comida, y la hermana lo hizo. Eso fue como con 2 minutos de antelación, y produjo todo lo que está arriba. Toda buena obra. Sí, no, lo importante es hacerlo. A Wilkins, que es un amigo de esos esenciales, uno de los críticos literarios más trabajadores de este país, y amigo en muchas dimensiones desde hace un rato. A Paco Cabanilla, otro crítico literario desde Ohio, Puerto Rico. Y a mis 2 nuevos amigos, a Estefanía Hernández, que es estudiante de una escuela que no vamos a decir su nombre, pero de esas que hay en este país, que yo creo que no son libertarias, pero mamá, no me haga caso, eso es lo que yo pienso. Pero que está aquí, y eso es lo más importante, y fue una estudiante que hizo esa presentación, ella comandó el grupo de la presentación sobre programación, así que te deseo a bien y que conozcas a esta gente y que te sigas fogueando. Y a mi otro amigo que me escribe a las 3 de la mañana para contarme de baloncesto, como de pesca, como del bote, de cualquier asunto que te iba a dar a cuenta, que viene de otra de esas escuelas, que esas no la vamos a mencionar, pero la podríamos mencionar, y que tira de 3 puntos. Gracias a todos por estar aquí y a la familia González también por estar.